Buenas tardes. Bueno, por el fallo técnico del cartel hemos preferido empezar un poco más tarde porque en el cartel anterior había hasta las 7 y la gente ha venido un poco tarde. Y vamos, empezamos con Daniel Lobato, muy conocido por Murcia, aunque es de Madrid, porque ya damos cuenta que en este año ha venido casi 4 veces en un año a Murcia, o sea que le gusta Murcia. Y pues Daniel, muy conocido por nosotros todos, es un analista geopolítico internacional en medios, sobre todo especialista en Oriente Medio y el Magreb, y un activista por la causa y los derechos del pueblo palestino. Nos va a dar una charla, un punto de vista, un coloquio de la actualidad del asunto de Palestina. Y después pues podemos participar, pues preguntar y charlar con él sobre el tema. Daniel, bienvenido y muchas gracias por siempre responder a nuestro llamamiento, sobre todo como ha estado esta semana por Madrid, por Barcelona, vive en Madrid, por el País Vasco, por Bilbao, donde le llaman para la causa siempre ha estado, ¿no? Pues así es, Yahya, muchas gracias por la invitación de nuevo aquí a toda la gente de Murcia que estáis tan comprometidas con la causa palestina en particular, pero en especial y en general con todo lo que significa de liberación, de justicia, de lucha. Y bueno, decir que un poco ese es el rol de las personas que nos comprometemos. En mi caso, pues yo disfruto de bastantes vacaciones y al cabo del año pues prefiero invertirlo en esto a estar tirado en la playa o en el monte, que también está bien, pero bueno, una buena parte dedicarlas a estas cosas. Entonces, de nuevo, es que no, creo que no le he dado. Eso es, ahora sí, mejor. De nuevo, reiteraros el agradecimiento. Antes lo he dicho en una pequeña entrevista. Murcia está a un nivel de compromiso con la causa palestina que, en equiparación con grandes ciudades como es Madrid, Barcelona u otras, no solo no tiene nada que envidiar, sino que está a un nivel superior, ¿no? Y solo hay que ver las proporciones. Antes hablaba con Yahya y 20.000 personas en la manifestación del 4 de octubre es algo, yo creo que nunca visto quizás aquí en Murcia. También en otras ciudades españolas y del resto del planeta hubo manifestaciones casi nunca vistas o parecidas a las de la guerra de Irak, contra la guerra de Irak. En Madrid fueron casi 500.000, también contra el genocidio en Palestina en el último mes de octubre. Entonces, bueno, con respecto a la anterior visita que hice en mayo, ha habido algunos cambios en la situación y algunos de ellos precisamente producidos por esto que estoy contando. Estas movilizaciones multitudinarias, ya digo, no solo en España, en todo el planeta, movilizaciones de millones y millones de personas, hasta el punto de que personas anónimas, sin ningún tipo de organización detrás, se arrojaron a las carreteras para detener la Vuelta Ciclista a España porque participaba un equipo israelí. Por tanto, para de alguna forma castigar con sus propias manos, por la vía pacífica, pero de sabotear un evento deportivo, castigar al régimen israelí como podían esas personas. Por tanto, había una ira y una indignación, una rabia acumulada de 2 años tan grande que ya digo que personas anónimas fue creciendo. En Cataluña empezaron algunas decenas de personas a intentar parar las etapas de la Vuelta Ciclista y por cada territorio que iba pasando la Vuelta Ciclista iban siendo más cientos y miles y decenas de miles al final en Madrid las que se echaron a las carreteras y a las calles. Entonces, ya digo, eso es la expresión de esa indignación, ira y odio acumulado en 2 años. Y es un poco lo que vengo a tratar
hoy, a compartir con todas vosotras y vosotros, el cómo afrontar la situación en la que estamos en estos momentos, en la cual parece que nos hemos quedado con la cara un poco descompuesta, ¿no? Porque ya digo, llevamos 2 años de indignación, de rabia, de esto tiene que llegar a algún lado, tiene que acabar como con Sudáfrica del apartheid, tiene que acabar en sanciones, tiene que acabar en boicot, tiene que acabar en que el régimen israelí esté arrojado en una cuneta hasta que caiga y Palestina se construya otra nueva entidad política para todos por igual, como en la Sudáfrica después del apartheid, y de pronto, con toda esa ira, rabia acumulada, y precisamente por eso, y por esas manifestaciones gigantescas en todo el planeta, cuando esas sanciones comenzaban a asomar por detrás de la puerta, Donald Trump acudió al rescate del régimen israelí y planteando básicamente un acuerdo de intercambio de prisioneros, de alto el fuego, intercambio de prisioneros e hipotéticamente en el futuro más cosas que habría que ver, ¿no? Y que luego desglosaré. Pero en todo caso me quiero centrar en que ha habido un cierto efecto de frustración en muchas personas, quizá un efecto psicológico. Yo lo he vivido, yo mismo lo he podido sentir, decir, bueno, ¿y ahora qué? El infinito páramo de devastación y de exterminio que es ese gigantesco Hiroshima o Auschwitz o Gaza, se va a quedar así, ya está, se acabó, han parado las cámaras de gas, Israel ahora de nuevo ya rehabilitado, de nuevo Eurovisión sin problemas, al campeonato del mundo de fútbol o baloncesto sin problemas. Bueno, precisamente ese es el objetivo de este fraudulento acuerdo de paz o alto el fuego. Digo fraudulento porque ya estáis viendo que desde su proclamación y desde que por fin se intercambiaron todos los prisioneros restantes, pues Israel está continuando ese genocidio de bajo nivel, a 20 muertos, 20 palestinos asesinados cada día, 10, 15, hasta el nivel que sea tolerable para que los medios de comunicación no vuelvan a llevar a portada o a los titulares de los telediarios la cuestión del genocidio en Palestina. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender es que es una fase digamos, temporal, todo lo que estamos en la dimensión histórica de lo que va a suponer esta guerra de liberación de Palestina en unos cuantos años. Esto no se acababa en estos 2 años, ni se va a acabar en este fraudulento alto el fuego. Esto va a continuar hacia adelante porque hay unas mareas, unas fuerzas de marea subyacentes mucho más poderosas que cualquier supuesto acuerdo de alto el fuego, cualquier resolución de la ONU aprobada en el Consejo de Seguridad la semana pasada, indecente, repugnante. Al final todo eso va a estar condicionado a esas fuerzas, a esas grandes contradicciones que siguen subyaciendo en el terreno y que ahora también volveré a recordar de la anterior charla a hoy para reforzar la idea. Entonces, bueno, ya digo, desde cuando vine allá por el mes de mayo a hoy, pues básicamente lo que estamos viendo ha sido 2 rescates del régimen israelí. Me acuerdo que aquí cuando hablé, no sé si fue aquí o en otra charla, anuncié, no porque yo tuviera dotes de visionario ni nada, de que estábamos en las vísperas de una guerra entre Israel e Irán. Bueno, pues así fue, en los días posteriores a que me marché de aquí de Murcia, y tras que Israel exploró esa guerra de atentados de múltiple nivel, de ataques, bombardeos contra Irán, día a día finalmente la catástrofe se fue asomando al régimen israelí y tuvo que ser rescatado por Estados Unidos en un ataque pactado casi
con Irán, entre Estados Unidos e Irán, recíproco. Estados Unidos contra unas instalaciones iraníes sin que hubiera ningún muerto iraní, y exactamente Irán devolviendo un golpe singular solamente contra una de las bases norteamericanas de la región. En todo caso, lo que importa es que Israel fue rescatado de la catástrofe a la que se le avecinaba. Y de nuevo hay que entender este alto el fuego como un rescate de Israel, en ese sentido de que esas masas en el planeta estaban ya forzando a los gobiernos a hacer lo que no querían hacer los gobiernos, pero las masas humanas, las masas populares, estaban forzándoles con las sanciones por la vía de práctica de sancionar una vuelta ciclista, entre otras cosas, forzando incluso al gobierno español a tomar más allá, medidas más allá de las propias palabras, ¿no? Bueno, en este segundo rescate, por tanto, lo que tenemos es un primer acuerdo, como digo, de intercambio de prisioneros. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que la resistencia ha liberado ya de golpe a todos los prisioneros israelíes que le quedaban y no los ha dosificado para seguir teniendo alguna ventaja por ahí? Y la verdad es que la cuestión de los prisioneros israelíes en manos de la resistencia ya sí que era un factor decreciente en utilidad para el propio pueblo palestino, porque el propio Israel estaba asesinando a esos prisioneros israelíes poco a poco, no le importaban, y por tanto lo que ya le interesaba también por supuesto, ante el desgaste del propio pueblo palestino, era obtener por lo menos algún respiro, algún balón de oxígeno, que es un poco en la situación en la que está. No obstante, más allá de lo que se ha logrado, ese presunto alto el fuego de los primeros días, todo lo que viene detrás de ese alto el fuego o de esa indigna resolución de la ONU, en la que lamentablemente pues, ha habido actores importantes como Rusia y China que se han abstenido y por tanto han favorecido que salga adelante una resolución de la ONU que vulnera principios fundamentales del propio ordenamiento internacional, de la propia Carta de la ONU, etc. Es decir, es una resolución que fortalece la colonización de Palestina, que entrega un mandato colonial, como hace 100, 200 años, a Estados Unidos, al director del genocidio en Palestina. Pero bueno, al margen de eso, todos los puntos que vienen a continuación, tanto del presunto alto el fuego como de la resolución de la ONU, van a ser prácticamente impracticables, por esas fuerzas de marea que luego explicaré. Viene una cuestión que es línea roja para el pueblo palestino, como Israel tiene también sus propias líneas rojas. Línea roja para el pueblo palestino es que el pueblo palestino no se va a desarmar. De la misma forma que el pueblo libanés no se va a desarmar. Cuando digo el pueblo palestino me refiero a sus facciones de resistencia, todas ellas, que todas ellas son la expresión de la mayoría de la voluntad popular del pueblo palestino. De la misma forma que a pesar de los millones de vietnamitas exterminados, pues el Ejército de Liberación de Vietnam y el Vietcong, etc., pues eran la expresión de la voluntad popular del pueblo vietnamita, ¿no? Entonces, el pueblo palestino no se va a desarmar y eso es una línea roja de primer orden para el pueblo palestino y para el régimen israelí. Otra línea roja es, por supuesto, que el pueblo palestino no va a aceptar marcharse de Palestina. No vamos a ver al pueblo palestino desfilando en fila india hacia Egipto, aquellos palestinos, los más de 2 millones de Gaza hacia Egipto y los más de 3 millones de Cisjordania hacia Jordania. Eso no va a ocurrir. No van a vaciar Palestina de nativos, de palestinos, y por tanto es una línea roja. Y a partir de ahí se desencadenarán otras. Es verdad que, bueno, pues Estados Unidos e Israel forman un todo, un conjunto, ¿no? Israel es la extensión orgánica de Estados Unidos y de Europa en estos momentos, es su apéndice colonial en el terreno por las
privilegios geopolíticos que le aporta a Occidente tener una fortaleza de cruzados o de soldados o de etcétera, que domine toda la región del petróleo, del gas, del Canal de Suez. Pero aunque con todo y con eso lo consideramos como un único organismo, a Estados Unidos, Europa, Israel, no es cierto del todo. Bueno, Cuba y España eran un único organismo cuando Cuba era una colonia de España, pero no es cierto del todo porque al final los organismos se separan, se rompen los cordones umbilicales, ¿no? Y esa es la gran cuestión en la que nos vamos a ir adentrando en un futuro cuando estas líneas rojas en el acuerdo de alto el fuego, en la resolución de la ONU, se empiezan a manifestar y empecemos a ver cómo la colonia israelí tiene sus propias estrategias y la metrópoli, Europa, Estados Unidos, tiene sus propias estrategias. Pueden coincidir en los objetivos, pero las estrategias son diferentes. Y entonces ahí veremos cómo acaban saltando contradicciones entre unos y otros. Entonces, veremos cómo Estados Unidos intenta, mediante un trabajo lento, si se quiere tedioso, a largo plazo, a los palestinos de Gaza, someterles a una presión, a una opresión, mejor dicho, a unas condiciones de sometimiento tan brutales que poco a poco se vayan marchando hacia Egipto, pero en un trabajo lento de años. Lo que se está planteando en este acuerdo, en esta resolución, mejor dicho, de las Naciones Unidas, es que dentro de la actual Gaza, de ese páramo devastado, el 60% lo está controlando Israel y el 40%, que son las playas más estériles, tierras improductivas, donde no se puede cultivar. El cultivo en Gaza estaba justo en el 60% que se ha quedado Israel ocupando esa parte de Gaza, pues que los palestinos, que ahora mismo están en ese 40% de que son las playas de Gaza básicamente, bajo la nada absoluta, vayan siendo transferidos al otro 60% del territorio de Gaza a poblados con, digamos, viviendas prefabricadas, casetas prefabricadas, pequeñas poblaciones donde tengan un techo, un poco de alimento y unos pocos servicios, siempre y cuando, para acceder de una zona a la otra, accedan a someterse a un escrutinio, a una vigilancia, a un espionaje, a un sometimiento absoluto, a un registro facial, biométrico, con la intención, bajo la idea o la esperanza de Estados Unidos, de que pueda desaparecer Hamas o la resistencia, Yihad Islámica, Frente Popular, cualquier. Es decir, que de esa forma, transfiriéndolos a esos pequeños guetos, a esas aldeas carcelarias en el 60% de Gaza que controla Israel, pueda disolverse cualquier espíritu de resistencia. Bueno, eso está destinado al fracaso. Yo estoy seguro que habrá palestinos que accedan a ir a esas pequeñas aldeas carcelarias que fabriquen en los próximos meses, pero la mayoría de los palestinos va a seguir, por supuesto, defendiendo con todo el sufrimiento que les conlleva estar en la nada más absoluta, en medio del mar de escombros, océanos de escombros. Van a seguir eligiendo estar en el 40% del Gaza restante, porque seguirán siendo libres, por lo menos ahí. Entonces, es una intención estéril. Por eso han puesto a Tony Blair como procónsul colonial a cargo de Gaza, a Tony Blair y al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, porque además Tony Blair es un experto a través de su institución, que tiene una supuesta institución o fundación, experto en reconocimiento facial, análisis biométrico, identificación de personas, etc. Y por eso básicamente lo han puesto. Entonces, esos son los planes
de Estados Unidos, digamos, en un trabajo lento y paulatino, que los palestinos de Gaza, a través del hambre y de estar en las playas, básicamente a la intemperie del hambre y las enfermedades, vayan accediendo al territorio controlado por Israel bajo esos requisitos carcelarios, básicamente. Ya digo, eso fracasará. Fracasará también esa fuerza militar que viene en la resolución, en el texto de la resolución de la ONU, supuestamente que es para... no me acuerdo cómo es el nombre exacto, se me ha olvidado ahora mismo, una fuerza no ni siquiera de cascos azules, olvidemos ese concepto supuestamente de cascos azules que se interponen entre unos y otros, mediando o para que no se disparen de forma neutral. Israel nunca ha aceptado tener cascos azules en su territorio, nunca en la historia. En los próximos meses sería una fuerza militar internacional que mate palestinos y le libere a Israel de tener que hacer eso y los mate en su nombre, o bien una fuerza de mercenarios de empresas privadas. Pero no descartemos completamente la idea de que va a haber allí un ejército internacional, si es para lo que dice la resolución. La resolución dice que un ejército internacional de distintos países entrará en Gaza para estabilizar la situación y para desarmar a los palestinos. Para desarmar a los palestinos, por tanto, para enfrentarse a los palestinos y por tanto para matar palestinos. Los palestinos no se van a desarmar y cualquier fuerza que entre ahí va a ser considerada ocupante si entra con esas intenciones y no como cascos azules mediadores. Por tanto, es posible que Israel consiga meter fuerzas militares para aliviarle del trabajo al maltrecho ejército israelí, el cual ya estaba teniendo problemas muy graves de reemplazo de los relevistas, etcétera, de que no se presentaban. Y sí, pero será más bien en un formato de una empresa de mercenarios. Y por tanto será una empresa de mercenarios que será combatida por los palestinos. Recordemos que ya han estado mercenarios en Gaza en este último año, desde que subió Donald Trump al poder a principios de 2025, rápidamente metió una empresa de mercenarios para encargarse de las tareas de supuestamente alimentar a los palestinos. La Gaza Humanitarian Foundation, GHF, que no era más que una empresa de mercenarios extremistas, la mayor parte de ellos norteamericanos, de la América profunda, islamófobos, con tatuajes de las cruzadas, que básicamente iban allí a matar palestinos, como el propio actual secretario de Defensa norteamericano, secretario de la guerra se llama, Pete Hegseth, que le veis en entrevistas o en telediarios y aparentemente pues, tiene un rostro de actor norteamericano, joven, no sé qué, y está lleno de tatuajes de las cruzadas, tatuajes islamófobos, etc. Entonces, bueno, en Estados Unidos en estos momentos, a cargo del imperio de Estados Unidos, hay, ya sabéis, no hace falta que os defina quiénes están al cargo, un grupo de fanáticos, extremistas, religiosos, aún más que los que pudiera haber antes, de la misma forma que a cargo de la colonia de Israel hay un grupo de fanáticos extremistas religiosos. Entonces, las líneas rojas van a ir apareciendo de nuevo, no solo en Palestina, también van a ir apareciendo en el resto de la región. Con respecto a Líbano, va a ser inminente, si no en los próximos días, que está de visita el Papa en Líbano, en las próximas semanas, va a ser inminente una nueva agresión de Israel a Líbano, porque Líbano tampoco se va a desarmar. Y las fuerzas de resistencia en Líbano, aliadas con los palestinos, nunca se van a desarmar porque también son la garantía de supervivencia del pueblo libanés. De la misma forma que la garantía de supervivencia del pueblo palestino son las fuerzas de resistencia armadas del pueblo palestino, pues lo mismo cabe decir del pueblo libanés. No se va a desarmar Hezbollah a pesar de las maniobras políticas
institucionales que intenta estar haciendo Estados Unidos dentro del Líbano para que se desarme Hezbollah. No va a ocurrir así, y ya hemos visto cómo Israel, especialmente en todo este año, pero especialmente en las últimas semanas, ha elevado el nivel de agresiones contra Líbano para buscar la provocación permanente para que responda, para intentar forzar la respuesta de Hezbollah, y en ese caso ya buscar no invadir Líbano, porque ya fue humillado Israel el año pasado en 2 meses que intentó invadir Líbano, sino intentar armar algún tipo de guerra civil en Líbano, como la de hace 30 años, 40 años, que consuma a la resistencia libanesa. Es decir, ante la incapacidad de Israel de agotar, de desarmar a la resistencia libanesa, lo que busca Israel es agotar a la resistencia libanesa en un nuevo ciclo de guerra civil como hace 40 años. Esos son un poco los objetivos con respecto a Gaza, con respecto a Líbano. Por supuesto, con respecto a Cisjordania, vamos a ver cómo, y se está viendo en estas últimas semanas y meses, los pogromos, las persecuciones, las cacerías a palestinos, las devastaciones a aldeas palestinas en Cisjordania van a más y a más y a más, porque luego hablaré de esas fuerzas de marea que operan, y eso es lo que cabe esperar a futuro. Y más allá, a futuro, probablemente cabe esperar también de nuevo un nuevo episodio de guerra contra Irán. No tengo una bola de cristal para decir si en unas semanas, en unos meses, pero con toda probabilidad llegará. ¿Y esto por qué es así? Es decir, vamos a hacer una hipótesis. ¿Por qué Israel ya no podría quedarse quieto y decir, bueno, hemos devastado Gaza, les hemos dado su merecido, ya tenemos a los prisioneros israelíes libres viviendo? Bueno, ¿qué nos importan los palestinos? Hagamos un muro, vamos a seguir en Eurovisión, en el Mundial de Fútbol, vamos a seguir comportándonos Israel como un país normal. ¿Por qué digo que eso no va a ocurrir y por qué inevitablemente Israel de nuevo va a expandir? Como ya os hemos explicado y sabéis muchas y muchos, Israel no es un país. Israel es una colonia de colonos, una colonia de asentamiento de colonos, una colonia en la cual, como en las colonizaciones de Norteamérica, de Australia, de distintos territorios, también por España, las reglas en la colonia son las inversas en el lugar de origen. Es decir, tú aquí no puedes matar a tu vecino, entrar a su casa, robarle y quedar impune. Teóricamente no puedes hacer eso. No puedes ocupar la casa de tu vecino y expulsarles por la ventana o por la terraza, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas a colonizar un territorio, esas son las reglas. Las reglas son que el indígena no es humano, no es merecedor de esa tierra ni de las riquezas que contiene. Tú puedes llegar y puedes matar a un nativo, a un indígena, y te quedas con su tierra. Eso es lo que hemos hecho en Canarias, en Cuba, en América Latina, en Norteamérica, en África, en Asia, en Australia. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, las reglas son inversas. Pero, ojo, para poder hacer eso tienes que sentirte protegido e impune para poderlo hacer. Tú no puedes plantarte de pronto hoy en qué sé yo, qué país y dedicarte a matar nacionales, naturales del país, si no estás protegido, amparado por una fuerza militar, ¿no?, que te da la impunidad. Y ya lo dije aquí en la anterior charla, nos hemos criado muchas y muchos de nosotros con las películas del oeste, y por eso los colonos estaban dentro del fuerte del 7º de Caballería, y salía el 7º de Caballería, mataba a los cheyennes y a los indios de alrededor, y entonces ya salían los colonos con los carromatos a las praderas a ocuparlas. Entonces, eso es lo que es Israel. O sea, nada ha cambiado, solo ha cambiado la tecnología con la que se hace, y especialmente ha cambiado la propaganda
que disimula o que encubre o que distorsiona todo eso para que nos hagan ver como que es un conflicto religioso de miles de años, como que es un conflicto entre colonos, da igual la religión que traen los colonos, invasores, ladrones y nativos que estamos aquí y nos roban y nos asesinan. Entonces, eso es Israel. Y hay tres grandes claves, puede haber muchas más, pero me voy a centrar solo en tres, que son eso que he dicho antes, las fuerzas de marea subyacentes, por debajo, que son mucho más poderosas. Una es que, lo dije en la anterior charla y lo repito porque son ideas que hay que asentar y que hay que tener muy claras, que una colonia de reemplazo demográfico para reemplazar completamente la demografía nativa, acabar con ella, o asesinada o expulsada. Por ejemplo, ya he puesto algunos, no sé, en las islas del Caribe, ¿no? Donde están los indios taínos, los indios caribe, no existen ya más, fueron reemplazados completamente por población blanca venida de España y negra africana secuestrada de África, ¿no? En forma de esclavos. O la norteamericana, donde están los Sioux, los Cheyenne, los Comanches, etcétera, recluidos a la mínima expresión. Entonces, una colonia de reemplazo demográfico forzoso lo que necesita es que la demografía de los colonos sea superior cada vez más a la de los nativos y que además los nativos sean aplastados ya no solo en la demografía sino en su resistencia y que ya como los pobres Cheyennes hoy o Sioux en las reservas que quedan en Estados Unidos se dediquen a hacer cuentas, collares, unos cuantos bailes regionales para los turistas y los aficionados. Entonces, lamentablemente, la primera fuerza de marea, fuerza subyacente que existe ahora mismo es la demografía. Lamentablemente digo para Israel, después de sucesivas oleadas de invasiones de colonos de todo el planeta, desde 1 millón de la antigua Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética, hasta los cientos de miles de judíos de muchos países del mundo o judíos europeos antes de la Segunda Guerra Mundial, sucesivas fases, hoy sobre el terreno hay, para ser realistas, 6,5 millones aproximadamente de colonos israelíes. En los 3 trozos de Palestina, Gaza, Cisjordania e Israel. Porque todos y cada uno de esos 3 son un trozo de Palestina. La pieza del gran puzzle que es Palestina. 6,5 millones. Siendo muy generosos 7. Pero la propia prensa israelí lo recoge. 1 millón de israelíes se ha marchado y vive hoy en el extranjero. Y este año otros 100.000. Están huyendo porque un colono, si no se siente seguro en los crímenes que ha llevado a cabo él para robar a los nativos, o los crímenes que llevó a cabo su abuelo cuando llegó para esa granja de dátiles o esa granja de plátanos o de patatas para el Carrefour, de patatas israelíes, si no se siente seguro porque caen misiles de los nativos palestinos que están en Gaza encerrados, que su abuelo era el dueño de la tierra donde tengo la granja, yo, el israelí que tengo la granja de dátiles, y el nieto del que le robé la granja está en Gaza y está tirando cohetes. O del nativo de Líbano que tira también cohetes más potentes. O del nativo de Irán que ayuda a estos y también tira cohetes que no veas. Si un colono no se siente seguro por los crímenes que ha hecho o que hicieron sus padres o sus abuelos, se marcha. Y eso es lo que estamos viendo desde el 7 de octubre en la colonia israelí, que la demografía israelí va bajando. Se estimaba que más de 500.000 se habían marchado desde el 7 de octubre fuera a otros países. Chipre, Portugal, Grecia, España también están viniendo muchos, Argentina, por supuesto, que están comprando la Patagonia. Están preparando un plan B, todos esos colonos, en caso de que la colonia caiga. Entonces ese es un grandísimo factor. Por eso digo, siendo generosos, si miráis en Wikipedia, población de Israel, os va a decir 10 millones. No. Más de 2 millones de esos 10 millones son palestinos que tienen DNI israelí, que viven dentro de Israel.
Por tanto, les llaman árabes, palestinos. Sí. Palestinos con DNI israelí. Otros también son palestinos. Fue del año 48, cuando Israel expulsó a todos los palestinos, 150.000 consiguieron quedarse dentro de lo que hoy se llama Israel. Y esos 150.000 en Haifa, en Acre, en Nazaret, esos 150.000 hoy son más de 2 millones. Por tanto, colonos israelíes son menos de 8 millones. Y la propia prensa israelí está reconociendo que más de 1 millón vive en el extranjero y que este año se espera que otros 100.000 se vayan. Y este año que encima no le han llovido misiles de Hezbollah ni casi de Irán, salvo 12 días. Por tanto, si uno tiene miedo a las repercusiones, se marcha. Ese es el gran factor, uno de los grandes factores. Segunda cuestión importante, fuerza ahí que está en colisión, y es que Israel ha perdido 2 grandes cosas en estos 2 años. 2 roles, 2 máscaras que siempre había utilizado fraudulentamente. La primera de ellas, el mito de la invencibilidad israelí. Israel lo puede todo. Israel tiene unas capacidades militares, unas capacidades tecnológicas. No, Israel tiene todo el espionaje del mundo que le damos con esto, y por eso consigue asesinar a grandes dirigentes de la resistencia palestina, libanesa, etc. Pero sobre el terreno es un fracaso absoluto. Ha perdido el mito de la invencibilidad porque en Gaza, en 2 años de ocupación, no ha sido capaz de encontrar ni a un solo prisionero israelí, ni de encontrar los túneles donde estaba la resistencia palestina escondida, en un trozo de 300 kilómetros cuadrados. 2 años, el supuesto mayor ejército del mundo. En Líbano, 2 meses de intento de invasión hace 1 año, y fue humillado por la resistencia libanesa. En Irán, después de esos atentados, como he dicho, de Israel contra Irán, en junio, Irán poco a poco se fue restableciendo la operatividad del Estado tras los atentados terroristas de gran calibre que había organizado Israel desde muchos años atrás, y poco a poco fue golpeando estructuras. Hoy mismo Irán, si hay una guerra abierta contra Israel queda paralizado en 24 horas. Puede destruir todas las infraestructuras eléctricas, de suministro de agua, Irán a Israel, con la precisión de sus misiles que tiene Irán. No hace falta mucho más, con lluvia de misiles. Entonces, ese mito de la invencibilidad israelí se ha desplomado. Y eso tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes. Si los colonos sienten que su ejército, que le habían vendido por la propaganda, era invencible, y por tanto la colonia estaba completamente protegida, pues no hay problema. Si ese mito se ha caído, los colonos, con más motivo, tienen más miedo y se siguen marchando, y se agudiza el factor de la demografía, que sigue bajando la de los colonos. Y el tercer gran factor que ha perdido el régimen israelí es el de ser una víctima perpetua, o así se presentaba, ¿no? Porque se presentaba fraudulentamente como la víctima de las persecuciones que los judíos habían sufrido siempre, y por tanto allí, en medio de Oriente Medio, estaba siendo una nueva víctima perpetua de esas persecuciones a los judíos. Por cierto, recordemos que en los pueblos musulmanes, en los pueblos árabes, en los países islámicos, los judíos nunca sufrieron ninguna persecución, y por eso todavía hoy hay judíos en Marruecos, a pesar de que la gran mayoría se los compró el movimiento sionista Hassan II como reses de ganado, a cabeza judíos bereberes, judíos árabes, pero quedan judíos en Marruecos, de los cientos de miles que había históricamente, en Argelia, en otros países. Entonces, como digo, Israel, ese fraudulento rol de víctima perpetua que le permitía y le era útil para exigir contundencia contra estos países árabes que buscan un nuevo genocidio. Hoy Israel ha quedado con un rol descubierto de las tripas
de la realidad de lo que es de una máquina genocida y de limpieza étnica. Y eso es una percepción que se ha sentado universalmente en todo el planeta. Y eso no hay quien lo levante. Lo van a intentar, y van a intentar restaurar la vibrante democracia israelí, la normalidad democrática israelí, pero ahí están los escombros gigantescos, el océano de escombros del Auschwitz, Hiroshima, Gaza, que han apagado efectivamente las calderas y las cámaras de gas, pero los 2 millones de internos prisioneros siguen dentro del Auschwitz, porque en la Segunda Guerra Mundial a Alemania se le hizo un lavado de cara sin una desnazificación. Hubo esos juicios de Nuremberg, realmente la desnazificación de Alemania en profundidad nunca se produjo, pero bueno, por lo menos habían apagado Auschwitz y habían liberado a los prisioneros, y qué menos, ¿no? Y digamos que bueno, pues se hizo un cierto cambio de régimen en la República Federal Alemana, en fin, todo aquello del padecimiento palestino, y no hay forma de, con los palestinos dentro del campo de exterminio y con esos gigantescos escombros, que se restaure el rol de víctima para Israel, excepto por un camino que ahora detallaré, ¿no? Es el que busca Netanyahu y es el que separa en estrategia a Netanyahu de Estados Unidos. Entonces, esas son las 3 fuerzas por las cuales, ya he dicho antes que, bueno, pues Israel podría olvidarse de lo que ha ocurrido y ahora dedicarse a intentar ser un país. No, esas fuerzas en colisión siguen exigiendo en el interno del régimen israelí que sí o sí tienen que desaparecer millones de palestinos de Palestina, en un corto espacio de tiempo. El cómo desaparezcan, si exterminados o expulsados, pero tienen que desaparecer, porque si no, ese balance demográfico, como una Australia soñada en la que los aborígenes no son nada, están en el desierto de Australia tirados, o incluso Nueva Zelanda con el 10%, un 10% de maoríes, tolerable, un 10%, bueno, pero si no es así, si los palestinos en los 3 trozos de Palestina no se van a marchar, no les podemos asesinar a todos, entonces el régimen va a caer, es insostenible. Eso lo saben, hemos leído la historia, lo sabe Israel, lo saben los palestinos, lo sabemos todas las personas que hemos visto la historia, ¿no? No puede permanecer de ninguna manera un régimen colonial cuando hay una población nativa superior en demografía y que además se sigue resistiendo. Lo hemos visto en Angola y lo hemos visto en la Guinea Ecuatorial española y lo hemos visto, es imposible sostener. Entonces, ese es las fuerzas motrices que siguen impulsando a Israel, es inevitable y por tanto ese va a ser lo que va a conducir a su final. Ahora bien, el cómo será, esa es la gran cuestión, ¿no? Ojalá, no es que sea el mejor de los ejemplos, pero ojalá las descolonizaciones fueran pacíficas, ¿no? Pero la realidad es que una colonización es un proceso violento y por tanto una descolonización lleva un componente de violencia gigantesca. Y tanta violencia ha llevado la colonización palestina y tanta importancia es o tiene la colonia militar que se llama Israel en Palestina como faro para toda la zona del petróleo, del gas, del canal de Suez, que tanta violencia exigirá para su liberación. Lo que está fuera de lugar es que va a ser posible exterminar 5 millones de palestinos. Eso no va a ocurrir, ni se van a marchar, ya digo. Por tanto, la fuerza inercial conduce sí o sí a la desaparición. Ahora, ¿cuáles serán los procesos intermedios de la desaparición de Israel en estos años? Esa es la parte difícil. Y en ello tiene mucho que ver
los procesos que hemos visto en la historia por los cuales los colonos se vuelven cada vez más extremistas cuando perciben que el horizonte hacia el futuro conduce a la desaparición de la colonia. Por ejemplo, en Argelia, después de 132 años de colonialismo francés, que acabó ese colonialismo cuando muchos nacimos ya, en 1962, Francia por fin reconoció la independencia de Argelia y ya renunció a decir que Argelia es Francia, ¿no? Pero durante 132 años la política incuestionable es que Argelia es Francia. Es una provincia como el Sáhara para España, ¿no? Con una provincia con tarjeta de identidad, carnet DNI, como lamentablemente tenían los saharauis y fueron abandonados y tirados a los pies de los marroquíes. Bueno, no de los marroquíes, no quiero generalizar, del rey Hassan II. Entonces, eso ocurrió en los últimos años de la colonización francesa. Los blancos que vivían en Argelia, europeos, franceses, 1 millón, y cientos de miles de españoles que vieron en la Argelia colonizada por Francia una oportunidad de trabajo, de prosperidad. Muchos recordáis Marcelino Camacho, como sindicalista, estamos en la sede del sindicato que él fundó. Yo he estado en la casa, he estado de viaje en Argelia ahora, en julio, en septiembre, y he visitado, hablando con el hijo de Marcelino Camacho, Marcel, pues vete a esta calle a ver si está mi antigua casa, y he ido a esa calle, le hice un vídeo, fotos para Marcel, bueno, pues donde Marcelino Camacho y Josefina Samper criaron a sus hijos, ¿no? Durante un tiempo, luego regresaron a España. Bueno, pues muchos de esos colonos y muchos de esos españoles, colonos en Argelia, formaron el Partido Comunista Argelino y se aliaron con el Frente de Liberación Nacional por la descolonización de Argelia. Pero hubo muchos franceses criados en el privilegio de ser colonos, criados en el privilegio de tener un latifundio, una gran parcela, que cómo la habían obtenido. De la misma forma que hice aquí la pregunta en la anterior visita, cómo la Casa de Alba o Medina Sidonia tiene esos latifundios en Andalucía, ¿no? ¿Dónde estaban los dueños anteriores, ¿no? Los llamados moriscos expulsados, ¿no? Entonces, muchos de esos colonos en Argelia fundaron una organización terrorista, la OAS, que se guiaron por una premisa: si el escenario es muy perjudicial para la colonia, hay que intentar cambiar el escenario. Si el horizonte es malo, hay que intentar cambiar ese horizonte. Y llegaron a atentar contra De Gaulle, contra Charles de Gaulle. Ametrallaron su coche, podéis encontrarlo en Google, en internet, el coche de un Tiburón, aquel Citroën llamado Tiburón, que era un coche muy, muy particular, completamente ametrallado. Es decir, los colonos, cuando su escenario del horizonte futuro es malo, intentan cambiar ese escenario. En la Sudáfrica del apartheid ocurrió algo parecido en los últimos años con los colonos afrikaner que crearon el movimiento de resistencia afrikaner, y también con actos terroristas, etcétera, de menos calado, porque al final en Sudáfrica, digamos que lo que se pactó no fue una descolonización completa del todo. Los blancos siguen poseyendo gran parte de la tierra, de las industrias, en fin, es otro tema, pero en todo caso, cuando tú ves que tu situación peligra, intentas hacer todo lo que está en tu mano, incluso las medidas más violentas, para que eso no ocurra y se mantenga tu posición de privilegio. Y eso es lo que nos lleva a los diferentes escenarios. Yo no puedo dibujar cómo Israel va a caer, si va a caer de forma violenta como Vietnam del Sur, de forma violenta porque no renunció a otra forma Argelia, porque Francia no renunció a que fuera de otra forma pacífica, pero lo más probable es que sea así. ¿Y cuánto de violenta?
va a ser. Y en el cuánto de violenta es donde entramos en las estrategias diferentes entre Estados Unidos e Israel. Ya digo que pueden compartir objetivos, pero sus estrategias pueden ser diferentes. Voy a ir acabando para que tengamos también participación de preguntas y respuestas. Y lo vimos, las estrategias diferentes las vimos en la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Irán necesita, he dicho antes, cambiar esos roles, el de víctima que ha perdido por genocida, por recuperar el de víctima. El de invencible que ha perdido por un ejército realmente ineficaz e inoperante, intentar recuperar el de invencible. Y arrastrar a Estados Unidos para lograr esa transformación. Estados Unidos también quiere que Israel recupere eso, pero no dejarse arrastrar hasta el último extremo. Y cuando digo dejarse arrastrar, por ejemplo, es en esa guerra contra Irán, porque el riesgo para Estados Unidos en una confrontación abierta al 100% contra Irán es que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, en Qatar, que está la más importante, una de las más importantes del mundo, Udeida, en Bahrein, base naval, pero en Kuwait, en Jordania, en Emiratos, en Arabia Saudí, todas sus bases pueden ser aniquiladas por los misiles iraníes. Si hay una guerra, digo al 100%, no como la de junio no fue al 100%, pero Israel sí está buscando una guerra al 100%, porque Israel entiende que restaurar su imagen, las dos imágenes, la invencibilidad y la de víctima, tiene que pasar a través de un proceso catastrófico y rápido. No puede permitirse un proceso lento de años de propaganda, del holocausto, de nuevo, de la publicidad, de nuevo de las películas de Hollywood sobre los israelíes que buenos son. Eso es lo que hemos vivido estas décadas. Y es un trabajo demasiado lento para que Israel restaure esas máscaras para el tiempo que le queda a la colonia cuando los nativos son más y siguen peleando. Israel necesita algo catastrófico. Israel, Netanyahu, el equipo de extremistas que hay en estos momentos, pero que da igual, hubieran sido otros si no son ellos, porque es la dinámica histórica de una colonia, no especialmente porque sea Netanyahu o Ben-Gvir o Smotrich. La colonia hubiera ido hacia ese camino. Necesita poner muchos muertos israelíes encima de la mesa. No digo muertos de Irán, de Líbano, muertos israelíes encima de la mesa. De forma que en una guerra catastrófica, también con miles de muertos israelíes, Netanyahu pueda apelar de nuevo a un holocausto judío de nuevo contra Israel, a cargo, ahora ya no es a cargo de los nazis, es a cargo de estos nazis de la región que intentan acabar con los judíos, que somos pacíficos y nosotros no queremos nada con nadie, ¿no? Entonces, poniendo miles de muertos encima de la mesa, es como Netanyahu plantea que Israel restaure su rol de víctima de nuevo y pueda apelar a todas las potencias occidentales, por supuesto Estados Unidos, a obligar de alguna forma a que primero los palestinos tengan que ser expulsados como sea, eliminados, a fin de pacificar toda la región, en aras de pacificar la región. Y a su vez, que eso le dote a Israel de nuevo de un rol de invencibilidad absoluto, puesto que ya todas las potencias europeas de nuevo y Estados Unidos se han volcado en pacificar absolutamente la región, con lo que ha conllevado incluso de expulsar a los palestinos a Egipto, a Jordania, a donde sea, y de vaciar incluso en Líbano, de posiblemente incluso buscar algún tipo de limpieza étnica en Líbano, con la población chiita, enviándola incluso a Irak, en fin. Los planes son, yo los puedo estar contando aquí, parecen excesivos, descabellados, pero son los que en la mesa de estudio
ahora mismo de Tel Aviv, de Israel, son los que tienen, no tienen otras chances. Mientras que Estados Unidos busca otras posibilidades. Estados Unidos busca posibilidades lentas. Ya he dicho el esquema en Gaza de trasvase de la población de una zona a la zona israelí y que se sometan y acepten estar subyugados y que el Líbano, pues poco a poco el ejército libanés desarme a Hezbollah, etc. Trabajo lento con Irán, una disuasión con Irán, intentar un cambio de régimen lento con Irán. Israel no puede, no tiene tiempo para esos trabajos de años ni de décadas incluso. Entonces, lo que está por ver, ya digo, en las próximas semanas y meses, años, incluso estamos en un ciclo. La guerra de liberación de Argelia fueron 7 años, desde el 54 hasta el 62, 8 años. Estamos en un episodio de la historia similar. Yo creo que no va a durar esto 8 años, pero sí puede durar 5 años, 6 años, 4 años, llevamos 2. Estamos quizá en la mitad de todo lo que nos queda por ver. Y el gran interrogante en ese escenario de guerra catastrófica que busca Israel con Irán, poniendo muchos muertos israelíes encima de la mesa para buscar su argumento, el régimen israelí, el gran interrogante que me queda y que yo no sé responder en todo esto es quién está a cargo del botón nuclear israelí. Si el botón nuclear israelí lo tiene el Pentágono o el botón nuclear israelí lo tienen los extremistas de Israel. Porque ya he dicho que los colonos en ese escenario de colapso son capaces del máximo extremismo posible y incluso de, ¿cómo se dice cuando se intenta? Bueno, no me sale la palabra, con el asesinato de De Gaulle, o el intento de asesinato de De Gaulle, el máximo nivel posible de catástrofe, ¿no? Para cambiar el escenario. Bueno, el máximo nivel de catástrofe podría ser incluso el uso en la impunidad que le han otorgado a Israel por 7 décadas, por 70 años, la impunidad que le han otorgado los poderes occidentales, pues que se vieran los colonos en la potestad, en esa máxima impunidad que nos han dado, ¿por qué no apretar un botón contra Irán? Y en esta catastrófica situación que los palestinos por fin sean expulsados. Bueno, esa no tengo la respuesta ante eso, pero en todo caso que nos aproximamos a un nivel de máxima violencia en la región, sí. Y por tanto que veamos esta pausa o este fotograma congelado como algo que va a ser transitorio. Los gigantescos escombros de Gaza siguen ahí. La población de Gaza muriendo de hipotermia, de enfermedades y de hambre va a seguir ahí, muriendo por las bombas americanas arrojadas por Israel, van a seguir ahí, y esas contradicciones van a seguir aflorando. Esto, bueno, coincide además con diciembre, enero, un periodo de navidades, todo se paraliza, pero a la vuelta de enero, febrero y la primavera veremos cómo también de nuevo las masas populares en todo el planeta vuelven a activarse contra el genocidio. Y en esas masas populares, y ya sé que acabo con esta idea, seguir profundizando en cuál debe ser nuestro rol. Porque algo que hemos visto en estos 2 años, había mucha gente que hace 2 años realmente tenía olvidada Palestina o no sabía ni siquiera dónde estaba Palestina. Los que somos más mayores nos hemos criado muchos con la cuestión palestina desde jóvenes, pero es verdad que estas generaciones, especialmente los acuerdos de Oslo, esos 30 años, habían hecho desaparecer la causa palestina prácticamente, más que a un capítulo diario de un muerto en Palestina, 2 muertos en Palestina, 3, algún ataque masivo de Israel en Gaza. Pero de pronto, el 7 de octubre, que mucha gente desconocía dónde estaba Palestina, qué ocurría en Palestina, y que para mucha gente fue un ataque terrorista, lo que ocurrió el 7 de octubre,
y que jamás terrorista y jamás terrorista, poco a poco, ante la evidencia de los hechos, se han tenido que poner a leer, a buscar información, dado que los telediarios y sin embargo por las redes, en TikTok, en WhatsApp, le llegaban vídeos espantosos de cuerpos palestinos descuartizados, niños, niñas, etcétera, a investigar, pero ¿esto por qué me está llegando? Los telediarios no me cuentan nada. Y mucha gente ha acabado aprendiendo en estos 2 años sobre Palestina. Y a unos niveles que podría estar dando aquí charlas, mucha gente que en estos 2 años se ha empapado de lecturas, de conferencias, de charlas, etcétera, ¿no? Y incluso acaban defendiendo el derecho de Palestina a la lucha armada y a su resistencia armada. Yo lo digo, no me lo invento, es que tengo familiares de amigos que no quise ni discutir siquiera el 7 de octubre, dije, bueno, paciencia, el 7 de octubre incluso muchos partidos de izquierda hablaron de terrorismo, incluido pues canales, bueno, lamentablemente hoy alguno todavía, como Gabriel Rufián en el Parlamento hace un mes, llamando terrorista a Hamas. En fin, lamentable, pero hoy hay un consenso en reconocer el derecho a la resistencia del pueblo palestino durante 70 años, 7 décadas, a la invasión progresiva, a su desplazamiento, a su limpieza étnica. Entonces, esa es una gran idea que se ha sentado. Hemos recuperado, si se quiere, en Europa, una noción que estaba olvidada porque se había mitificado la cuestión de la no violencia, la resolución no violenta de los conflictos, y ha sido como un dogma aquí en Occidente. Que le digan a nuestros abuelos en el golpe de Estado del general Franco la resolución no violenta de los conflictos, ¿no? O digamos la invasión del fascismo alemán, italiano en toda Europa, resolución no violenta de los conflictos. Pues igualmente los pueblos nativos, en África, en Asia, en Latinoamérica, en América del Sur, América del Norte, resolución no violenta de los conflictos. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Que me viene el invasor a matarme, a robarme lo que tengo, mi tierra, mis recursos. Entonces, eso ha sido un gran logro. Lamentablemente no ha sido un logro por parte de los partidos políticos, que tendrían que haber hecho una pedagogía desde estas tribunas. Yo no me he cansado de hacerlo. El 7 de octubre me llevaba muchas hostias, muchos golpes, porque yo no he cambiado mi posición. El 7 de octubre me acuerdo que hice las primeras charlas el 1 de octubre sobre Palestina y yo decía exactamente lo mismo que voy a decir dentro de 2 o 3 minutos. Y alguna gente se violentaba, ¿no? Hoy ya no se violenta la gente cuando digo eso. Porque se ha sentado una idea a través del propio aprendizaje de la gente. Y por eso han saltado a las carreteras a golpear a Israel en la Vuelta Ciclista a España, algo que representaba a Israel, sin que hubiera ningún partido político, ninguna organización, ONG o movimiento detrás. De forma espontánea, como una bola de nieve. Entonces, ese es un primer factor, el derecho a la lucha armada en los casos de opresión, de invasión, de sometimiento, en definitiva, el derecho a la autodefensa armada. Y una segunda idea que se ha sentado, que es importante en estos 2 años, es que, ojo, resulta que quien está dando toda la impunidad a Israel, en definitiva, es Europa y Estados Unidos. Le envían los barcos con bombas desde aquí de Cartagena, desde Alicante, desde Algeciras, los aviones desde Morón, Rota. O sea, en definitiva, los que estamos aquí, quienes estamos aquí, formamos parte del corazón del imperio que está llevando a cabo el genocidio. Entonces, estas 2 ideas son muy importantes. El tener la conciencia de que estamos en el corazón del imperio genocida y que además hay un derecho legítimo a la autodefensa armada contra nuestras acciones, ya es un paso gigantesco el que eso se haya extendido en grandes masas de la gente. Y
nos ha llevado a los años 70 o 60 del siglo pasado, en los que yo era niño y me acuerdo que la descolonización de Vietnam, la descolonización de África, Angola, Mozambique, eran aplaudidas por la izquierda y por las masas. Por tanto, que esas dos ideas hayan regresado para este continente es muy bueno. Y en ese rol, como digo, por supuesto, el que he dicho antes, está el de apoyar sin fisuras todas las movilizaciones, manifestaciones, acciones contra Palestina, pero más a más, seguir el ejemplo de las masas que golpearon la Vuelta Ciclista. ¿Qué estaban haciendo esas masas en las carreteras? Golpeando a Israel, golpeando intereses de Israel. Esto es lo que hacen. Llevo una camiseta de un grupo británico, se llama Palestine Action, que desde mucho antes del genocidio están rompiendo, saboteando, asaltando fábricas de armas en Gran Bretaña, asaltándolas, pintándolas con pintura, intentándolas, en fin, haciendo acciones para visibilizar que las bombas que matan a los palestinos, ya digo, desde hace 6 años comenzaron, saboteando las máquinas. Bueno, están pagando un alto precio porque la justicia británica, que es bastante tolerante en muchas cosas, libertad de expresión, no sé qué, no sé cuántos, incluso en este tipo de cosas, llegó un momento en que, como los tribunales británicos no estaban siendo suficientemente duros contra este grupo, el gobierno, digamos, se adelantó, el gobierno británico, y lo que hizo fue denominar grupo terrorista a Palestine Action. Es decir, las personas y las masas de gente que se echaron a las carreteras en la Vuelta Ciclista hubieran sido denominadas terroristas. Entonces, por llevar esta mera camiseta, ahora mismo en Gran Bretaña uno va a la cárcel. Por lo menos al calabozo unos cuantos días a espera de juicio por llevar esta camiseta. Entonces, lo que está claro es que los palestinos están pagando un precio gigantesco. Sufrimiento, sangre, muerte, destrucción, toda su vida material, arquitectos, dentistas. No solo hay que pensar en el chico del kebab en Gaza, que está... No. La población de Gaza era de las más cultivadas académicamente del planeta, porque estás en un gueto y no tienes nada que hacer y estás todo el día estudiando. Los que vimos asaltando tanques, habría un chico del kebab de Gaza, pero había doctores, ingenieros, etc. Entonces, ellos están pagando un precio gigantesco a toda la destrucción de su vida material, conceptual, etc. Un precio gigantesco. Pues nosotros también tendremos que empezar a pagar precios, en el sentido de hasta dónde estamos dispuestos a aguantar la repugnancia que nos crea el ver un genocidio en directo. Antiguamente no se veían, estaban ocultos, pero hoy hay cámaras y los vemos aquí, ¿no? Pues esa es la gran pregunta que tendremos que responder, porque más allá de decir, no voy a comprar patatas en el Carrefour, bueno, está bien. Hay gente que ni siquiera puede elegir, porque sale a las 9 de la noche de trabajar y no tiene tiempo de ahora llegar al Carrefour, de estar pensando en la lavadora de los niños y de mirar las etiquetas de las patatas, coge las que puede a toda velocidad para volver a casa. Está bien hacerlo, pero no siempre es posible y no siempre es eficaz del todo. Está claro que hay que ir a más y las 20.000 murcianas y murcianos que salisteis a la calle el 4 de octubre, o 50.000 incluso, que se decía, eso es un paso más allá, pero más allá tenemos que identificar y inventariar y listar cuáles son los intereses israelíes en este país, ¿no? Y tenemos fábricas en Madrid, tenemos algunas fábricas de armas israelíes. Yo llevo meses y no me importa decirlo en público ante las cámaras, ¿no? Es un ejercicio de defensa contra un régimen genocida. Por tanto, el sabotear los bienes, intereses de un régimen genocida, creo que es un acto que además está recogido en la legalidad internacional, ¿no? Entonces, debemos ir más allá, asumiendo que algunos costes tendrán que
que pagarse en cuanto a perder el confort de estar 24 horas en una comisaría, en un monitorado, por haber asaltado una fábrica de armas, por haber interrumpido un festival de Eurovisión, por haber interrumpido un partido de fútbol o de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv o del Hapoel no sé cuántos. Es decir, que esos esfuerzos de insumisión contra las normas que nos dictan estar quietos, no debéis actuar contra esos intereses israelíes, pues esa insumisión debe ser superior al miedo que tengamos porque nuestro precio a pagar es pequeño comparado con el precio que pagan ellos. Y ya, y acabo yo sí con esto, y siempre teniendo presente todo nuestro apoyo, ya está, dejo estos 20 minutos para que charlemos, todo nuestro apoyo siempre unánime a todos los pueblos nativos que luchan por sus liberaciones nacionales en el pasado y en el presente. Si en el pasado estábamos con los Sioux y no con el 7º de caballería que les masacraba, que eran invasores en sus tierras, no nos importaban cuál era el marco ideológico, político, religioso de los Sioux. Eran los nativos de la tierra y tenían derecho a resistirse y a pelear. Por tanto, todo nuestro apoyo incondicional y unánime a todas las fuerzas de resistencia palestinas, independientemente de qué ideología, islam político tengan, o sean laicas, o sean marxistas, o sean liberales capitalistas, que hay de todas en ese bloque conjunto, como había de todos en el bloque conjunto que combatía en Francia a los alemanes nazis. Estaba De Gaulle, que lideraba todas las fuerzas de resistencia, desde los comunistas franceses a los republicanos españoles que entraron con la División 9 en París, liberando París, hasta católicos franceses que formaban parte de las fuerzas de Gaulle, y luego De Gaulle masacró a los argelinos en Argelia. Pero en ese momento, ahí y ahora, incondicionalmente con las fuerzas de resistencia francesas, hoy, aquí y ahora, incondicionalmente con las fuerzas de resistencia palestinas, hasta donde nos lleve, ¿no? Y por tanto, eso que sea nuestro motor de acción en el futuro, en estos meses, en estos años que quedan para que acabe la lucha de liberación del pueblo palestino. Con esos dos conceptos, el pueblo palestino encontrará que nuestra ayuda aquí, fracturando, creando las contradicciones dentro del corazón genocida que está perpetrando el genocidio, de la misma forma que el pueblo vietnamita creó con su sufrimiento y su resistencia las fracturas dentro del Estado norteamericano, hasta que Estados Unidos ya decidió abandonar Vietnam y la agresión a Vietnam, pues de esa misma forma nosotros profundizar las grietas y las contradicciones de la sociedad.